Bueno, ¿qué tal? Continuamos con la segunda parte de los videos del día de hoy. Primero hablamos sobre lo que sería la recopilación de información o el harvesting. Y ahora vamos a hablar un poquito de lo que es evaluar justamente las probabilidades, ¿sí? Que es lo que hicimos mención en la última parte del video anterior. Y una de las cosas más importantes a manejar en la magia es determinar la probabilidad. Una de las razones por la que quizás ganar millones, por ejemplo, no sé, en la lotería, es una mala estrategia, justamente, incluso con magia. ¿Por qué? Porque es muy improbable. La probabilidad promedio de ganar el gran premio es de aproximadamente una entre 18 millones. Más o menos, una entre 18 millones. Y si a eso le ponemos la situación de que cortemos a la mitad esa estadística, sería una entre 9 millones, no una en un millón, una entre 9 millones, que es la mitad de lo que en realidad por estadística se considera viable, que es una entre 18 millones. Y eso es evaluar una probabilidad. Por otro lado, si solo usamos magia en cosas que tienen una gran probabilidad de ocurrir por sí mismas, ¿dónde estaría justamente la magia? El mago debe buscar claramente un equilibrio entre ambas, algo que más o menos es factible, y trabajar en pos de eso. Si hay algo que es muy factible que ocurra, no uso magia y no molesto a los espíritus. Y si es algo que no es viable y no es factible, voy a estar molestando a los espíritus y encima no voy a lograr nada. ¿Se entiende? O al menos es extremadamente improbable que ocurra, como una en 18 millones, que es la lotería. ¿Se entiende? ¿Se va comprendiendo esto de evaluar las probabilidades? Justamente el mago tiene que ser consciente y tiene que ser coherente en una situación. Y ciertamente si usamos, por ejemplo, métodos de adivinación o intuición o interpretación, y expresando hábilmente nuestras preguntas, podemos determinar qué eventos son demasiado improbables como para molestarnos justamente en ellos, cuáles no necesitarán magia y cuáles requerirán algún trabajo, pero están dentro del ámbito de lo posible o probable. A ver, por ejemplo, en lugar de hacer una pregunta, o sea, debería ser X. X sería, por ejemplo, tal cosa. No sé, debería ser X o debería ser tal cosa. ¿Qué es lo que la mayoría de la gente pregunta? Es más factible que preguntes ¿qué pasaría si hago tal cosa? Y ahí ya vamos entrando en lo que es el ámbito de la probabilidad. No el qué debería ser. Porque, por ejemplo, ¿debería jugar a la lotería? Y es muy ambiguo. Ahora, vamos a entrar en el ámbito de lo que es lo más útil, que es una probabilidad. Sería, por ejemplo, ¿qué pasaría si juego a la lotería? Es muy factible que si haces una pregunta directa a un espíritu te diga no vas a ganar nada. O cuando mucho te ayudará el espíritu. Que es poco probable, ya les voy avisando. Y si están en una consulta espiritual, a través de alguna mancia u oráculo, deberían preguntar ¿qué pasaría si juego a la lotería? Y el oráculo te va a marcar que vas a ser pobre, seguramente. Entonces, las probabilidades van a ser muy pocas. O por ejemplo, X está dentro del ámbito de la posibilidad natural. O sea, ganar la lotería está dentro del ámbito de mi posibilidad natural. Si me dice que sí, no hago nada a nivel magia. Y si la posibilidad es negativa, y tampoco hago nada. Ahora si te dice y es posible, si te dice que es posible, y bueno, ahí ya estamos reevaluando la situación y bueno, podemos trabajar en consecuencia, pero ya hay una mayor probabilidad. Y una mayor probabilidad, estoy hablando de un mínimo, un 50%, 60% de probabilidades. No 1 en 18 millones, como les dije anteriormente, creo que en el video anterior.
O podría preguntar, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo hiciera Y para influir en la probabilidad de que X ocurra? Y volvemos de vuelta a lo que es la estadística o la probabilidad en este caso. Todo esto es mucho mejor que andar preguntando, ¿debería jugar a la quiniela o a la lotería? No, tenemos que ir a lo que es una probabilidad. Eso es lo que nos va a dar la pauta si trabajar o no. El debería justamente coloca una carga injusta sobre el lector y el método de lectura. Yo básicamente y yo personalmente no haría o no haré una lectura para alguien que haga una pregunta debería. Si estás leyendo para vos mismo una lectura, y tendrías que preguntárselo a quien le estás pidiendo consejo, al espíritu tal. Pero cuando comienzas a dejar que un paquete de cartas dicte lo que debes hacer o no, y estás un poco fuera de lo que es el camino de la magia. Vuelvo a reiterar, reevaluar o evaluar y reevaluar probabilidades. ¿Está? Siempre, si vas a hacer consultas o vas a hablar con un espíritu o vas a hacer consultas directamente a través de una mancia o un sistema oracular, anda directamente a lo que te sirve. Sería, por ejemplo, preguntar ¿qué pasaría si hago tal cosa? ¿Sí? O tal cosa está dentro del ámbito de la posibilidad natural, o tal cosa está dentro del ámbito de la posibilidad espiritual, o sea, trabajando. ¿O qué pasaría si yo hiciera Y para influir en la probabilidad de que X ocurra? Quiere decir que, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo hiciera que un espíritu influya en la probabilidad de que gane la lotería? Que es lo que mucha gente quizás haga o haya hecho o vaya a hacer. Hablando de probabilidades justamente. Eso es lo que te sirve, no otra cosa. ¿Sí? Entonces, justamente hay que evaluar y reevaluar las probabilidades. Y es lo más importante que tiene que hacer un mago. Y evidentemente aplica a brujos y hechiceros y demás. Entonces, aprendan de que tienen que ir directamente a lo que sirve para no gastar tiempo. Si nosotros estamos acá, es un plumazo nuestra existencia efímera en este plano terrenal, ¿sí? En relación al tiempo según nuestro concepto como humanos del tiempo. Entonces tratemos de sacar lo más provechoso mientras tenemos esta existencia, ¿sí? Y no gastemos ni tiempo, ni energía, ni recursos en algo que no va a funcionar. Aprendan eso. Después voy a hacer les comento que seguramente voy a hacer algún video sobre el tema de las meditaciones con, no sé, por ejemplo, con el árbol de la vida, las sefirot, las clifas, etcétera. Sí, es bastante interesante y muy, muy analítico y muy reflexivo, que seguramente les va a quitar dudas o les va a generar otras, que en definitiva es bueno, no se preocupen, ¿sí? Así que bueno, espero que el video anterior de lo que es la recopilación de información y que es evaluando las probabilidades, les sirvan para que tomen conciencia, ¿sí? Al menos a grandes rasgos, lo que es realmente hacer algo útil dentro de la magia. ¿Ok? Les mando un gran abrazo, gracias por estar en el canal Shenhan Forage Alta Magia. Si les gusta, denle like, compartan para que otros tengan la posibilidad de obtener cierto tipo de información y a la vez evidentemente reflexión y con esto crecimiento personal. Me estarían ayudando a otros quizás y bueno, evidentemente ayudan al canal también con lo que son los comentarios, los likes y compartiendo, ¿sí? De vuelta, gracias a todos los que están con la membresía del canal y a aquellos que no, también muchísimas gracias porque son parte de la comunidad del ocultismo y evidentemente somos todos colegas. ¿Sí? Un gran abrazo y bueno, nada, mucha luz y excelentes prácticas para todos.